Bendiciones en este nuevo día. Continuamos entonces con estas meditaciones que son en realidad desafíos para implementar en nuestra vida estas disciplinas que nos ayudan a crecer espiritualmente y a madurar. Estamos entonces con la disciplina del ayuno, que hemos venido trabajando distintas temáticas y perspectivas bíblicas. Y todavía no me quiero adentrar mucho en la palabra, solamente mencionar algunos versículos, porque quiero hacer una antesala, por decirlo así, para luego meternos en algunos personajes y sus experiencias de ayuno, su condición social, histórica, geográfica y bueno, tantas cosas que podemos descubrir al adentrarnos un poquito en la vida de distintos personajes de los que ya hemos mencionado: Moisés, Esther, David, Daniel, etcétera, Pablo, bueno. Y es lo que queremos hacer, pero no sin antes quisiera llegar allá, sin antes colocar algunos principios, algunos fundamentos, algunas recomendaciones, porque lo que buscamos de estos devocionales es que sean prácticos. El interés no es tanto que usted aprenda más, el interés fundamental es que usted aplique estas enseñanzas, estas sugerencias, estas alternativas que tenemos y prácticamente únicas. En ese sentido no serían alternativas, más bien son principios, porque son únicos que Dios los estableció para que nosotros caminemos sobre ellos. El ayuno, entonces, encontramos también oposición a esta disciplina, claro, encontramos argumentos muchos. Entonces quiero empezar con una pregunta, ¿qué explicaría este rechazamiento casi total de un tema tan frecuentemente mencionado en la Biblia y tan ardientemente practicado por los cristianos a través de los siglos? Esta es una pregunta que plantea Richard Foster en su libro Alabanza a la Disciplina, y en su capítulo sobre el ayuno él plantea esto porque él descubre que entre 1861 y 1954, casi 100 años, nadie siquiera escribió un solo libro acerca del ayuno. Curioso. Bueno, eso tenía unas razones. La primera es que el ayuno tuvo una mala reputación como resultado de las excesivas prácticas ascetistas de la Edad Media. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es digamos que es un pensamiento, es una conducta y una actitud, un modo de vida cuyo objetivo es la perfección moral y espiritual del ser humano, a través del cual se renuncia a los placeres y también a la práctica de una vida austera. Entonces los ascetistas lo que hacían era mortificar su cuerpo, sacrificarlo, y allí el ayuno era propicio para eso. Entonces exageraron de alguna manera en esta doctrina y pusieron demasiado énfasis al punto que la gente terminó rechazando eso porque se volvieron, en una palabra que pudiéramos usar hoy, fanáticos, se volvieron extremistas, exagerados al hablar de este tema del ayuno. Y por lo tanto, la gente tomó apatía hacia esta experiencia y a esta disciplina. La segunda razón es que el ayuno pasó por ciertas épocas difíciles del siglo pasado. Y la constante propaganda que nos atosiga sobre alimentación, hoy nos ha convencido de que si no tomamos las bebidas y comidas al día, y aún más, estamos al borde de morir de hambre. Esto unido a la creencia popular de que satisfacer todo apetito humano es algo positivo. Entonces ha hecho que el ayuno parezca obsoleto. Son dos posiciones de alguna manera extremas. En los versículos que mencionamos ayer, en Mateo 9:15 y Mateo 6:16, el primero nos habla que va a haber un momento cuando ayunaremos, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Creo que ese va a ser el énfasis, entonces ayunarán. Porque vamos a mirar qué está pasando hoy, entonces cuál es la convocatoria al ayuno en la historia de la iglesia y en la historia de nosotros hoy. El segundo comentario que leíamos o versículo que leíamos de la palabra es Mateo 6:16, que dice: cuando ayunéis no seáis austeros,
Es decir, que para Jesús esto debería ser una práctica normal. De hecho, en el primer siglo era practicado de una manera normal, a veces exagerada, como ya lo mencionamos, pero aún así era una práctica que para Jesús no requería poner demasiado énfasis. Quisiera entonces en esta meditación hablar de por lo menos 2, 3 propósitos del ayuno. No hacemos el ayuno por aguantar hambre, no hacemos el ayuno para una huelga a Dios, no hacemos el ayuno, no, hacemos el ayuno con 2 propósitos bíblicos fundamentales. Lucas 2:37 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Encuentro aquí entonces que las 2 prácticas de la disciplina de la oración y del ayuno son, o lo muestra la palabra de Dios, como una actitud de servicio. ¿Quién creyera? Ayunar es servicio. Vamos a mencionarlo enseguida por qué. En Zacarías capítulo 7, versículo 5, dice la palabra del Señor: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, viene la pregunta profunda: ¿has ayunado para mí? Entonces, por un lado, el ayuno es un servicio a Dios, pero por un otro lado, el ayuno tiene el propósito de que sea para Dios. ¿Ayunaron para mí o ayunaron para ustedes? ¿Cómo hemos hecho los ayunos en la historia personal cada uno? ¿Lo hemos hecho para Dios? Si estamos haciendo el ayuno para Dios, eso va a traer bendiciones para nosotros. Entonces, dejemos estos 2 propósitos y en el próximo devocional quiero mencionar uno más, porque es un poquito más amplio. Ayunamos para servir a Dios. Cuando usted ayuna, sirve a Dios. Así lo dice el evangelista Lucas acerca de la experiencia de la profetisa Ana. Pero también Dios espera que ayunemos para Dios. Una última sustentación que hacen muchos para no ayunar es que dicen: no, es que la Biblia dice que el ayuno ahora es hacer justicia, misericordia, etc. Y entonces eso es un buen argumento para decir: no es ya abstenerse de la comida. Bueno, seguiremos hablando de estos temas y espero que el Espíritu de Dios nos ayude para que podamos convencernos de la verdad de la palabra de Dios. Que Dios los continúe bendiciendo y nos veremos en el próximo momento de esta disciplina especial, el ayuno. Dios les bendiga a todos.